Ante todo, muy buenos días. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la reforma agraria en el Perú. En la década de 1960 se vio la implementación de la reforma agraria en el Perú, un proceso histórico el cual marcó de manera firme la estructura agrícola social del Perú. El objetivo de esta iniciativa fue dado en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el cual buscaba redistribuir las tierras agrícolas para reducir la concentración de la riqueza en un pequeño grupo de personas y extenderlo a aquellas personas que trabajaban la tierra, en este caso los agricultores. Se llevaban a cabo las expropiaciones, se establecieron cooperativas agrícolas y durante este proceso se implementaron medidas para aumentar la producción agrícola. Sin embargo, en esta época también estuvo caracterizada por los conflictos que se daban, las dificultades que se daban en el camino para que esta reforma progresara, el efecto que tuvo significativamente en la sociedad peruana de esa época, tanto en la economía como en lo político. A continuación, expondremos las razones, el qué pasó y todo lo demás acerca de este tema. Yo voy a hablar con respecto a cómo la reforma agraria afectó en el entorno político. Para empezar, con reforma agraria podemos llegar a suponer que tiene relación con algo con respecto a las plantas, agricultura, haciendas, y pues sí, tiene que ver con eso. En este caso, que la reforma agraria quería hacer era deshacerse de esa injusticia que había hacia las personas de bajo nivel, o también conocido como pobladores, ya que a ciertas personas de clase alta, o también conocido como oligarcas o terratenientes, abusaban de ellos, en el sentido de que los usaban como esclavos para poder mantener sus propias haciendas. No de los pobladores, sino las de clase alta, los de clase alta. Además de eso, otra cosa que realizó la reforma agraria en el entorno político había sido, por ejemplo, un golpe de Estado en el año 1968 o también la democratización de diferentes haciendas, lo cual lamentablemente generó un problema a estos mismos lugares afectados, como también al Estado mismo. Si tuviese como que resumir de qué quería hacer la reforma agraria, era pues hacer que haya más justicia, más lógica, que haya más igualdad, que haya menos clasismo por el tema de niveles, que se trate de los pobladores como si trata una persona común y corriente. Otra cosa que quiero mencionar que no tendría mucho que ver, pero igual lo considero algo pues importante o curioso, es de que este mismo suceso de la reforma agraria pasó en una época en la cual los pobladores ni siquiera les permitían como ni votar, ni les permitían dar opiniones ni nada. En esa época eran demasiado clasistas. Bien, continuemos con la exposición y hablemos sobre el aspecto social. Y lo que decía nuestro compañero tenía razón, ¿no? La diferencia de las clases sociales era mucha, una clase alta y una clase baja. No se podía en eso entonces. Era difícil que un indio o un mestizo se mezclara con una de la clase alta. O sea, que entre a un colegio, que pueda compartir la piscina. Era difícil. El mismo presidente Alvarado no pudo, pasó por toda esa experiencia. Él provenía de una clase media baja. ¿Y qué hizo? Felizmente había servido a la patria, era soldado y con eso se valió. ¿Para qué? Para que pudiera irse a la ciudad de Lima, pero no era fácil irse. Entonces se convirtió en un pavo, ¿no? Algo que no era permitido en esos momentos, pero se valió de eso. Se fue a través de un barco, ¿no? Hacia Lima. Llegó a Lima, se incrustó en las Fuerzas Armadas, porque a través del ejército, de las Fuerzas Armadas, era la única forma de que uno pudiera ascender hacia arriba. Era un ascensor social en ese entonces. Entonces, todas esas diferencias que había vivido en ese entonces hizo que al plantear esta reforma agraria se haya una igualdad en las clases. Y lo que hizo fue, por ejemplo, repartir las grandes haciendas y ponerlo en administración de los que hacían las chacras. Pero también trajo en consecuencia, por una parte estaba bien eso, pero lo que no se esperaba es que esas personas
que eran ahora los nuevos administradores, que también el Estado había puesto nuevos administradores, no sabían cómo hacer, porque antes ellos solo seguían alguna orden, y al tener ahora a mando todo eso, no era fácil, se encontraron en una nueva realidad, de tal forma por la inexperiencia, por no poder liderar bien, todo eso llegó a un fracaso. Claro que tuvieron que producir muchas cosas, pero no llegaron a exportar como lo hacían eso. ¿Y eso por qué? Porque muchas puertas se habían cerrado. Entonces, todo eso, ¿qué trajo? Trajo más pobreza a la sociedad. En el aspecto económico pasa lo mismo. El Estado estatizó muchas empresas, pensando de que la industrialización que iban a tener debía ser algo estable en el Perú, debería tener sueldos fijos, beneficios, pero no resultó así porque muchas empresas quebraron al no poder vender, exportar sus productos, que también llegó a una consecuencia mala. Todo trajo eso a que haya crisis económica, pobreza, y eso es lo que pasó. En conclusión, podemos decir que la reforma agraria en el Perú fue un periodo significativo en la historia del Perú, caracterizado por el deseo de redistribuir la tierra para construir una sociedad más justa e equitativa entre las clases sociales de esa época. A pesar de sus admirables objetivos, esta iniciativa tuvo que hacerle frente a una serie de obstáculos muy graves, como el malestar social, las dificultades económicas, las dificultades para poner en práctica las políticas. El legado de la reforma agraria sigue vivo en la memoria colectiva de muchos peruanos y sirve como un recordatorio constante de la complejidad del cambio social, y tanto económico y político. Así es como la importancia de aprender del pasado para abordar los problemas actuales con conocimiento y reflexión. Al final de esta investigación, sabemos que la reforma agraria sigue siendo importante porque ofrece ideas esclarecedoras sobre el esfuerzo para lograr justicia, equidad dentro del marco de la agricultura y la sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias y ya nos volveremos a ver.